Desafío a la ONU. Fiscal de Venezuela confirma 2 nuevas detenciones. Más represión. ONU identifica modus operandi del madurismo. México dice no a la ley draconiana, la medida migratoria más drástica en la historia de Estados Unidos. ¿Qué tal, amigos? Los saluda Yasmin Velasco y ya estamos listos para compartir con ustedes las noticias más destacadas de este 20 de marzo en Noticias en Vivo de Impacto Venezuela. El fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó este miércoles la detención de 2 dirigentes del partido 20 Venezuela, Henry Alviares y Dinora Hernández, por presunta conspiración, y se dirigió al alto comisionado de la ONU desafiando su participación en las investigaciones por violación de derechos humanos y represión en el país. Génesis Pérez nos comenta. Por presunta vinculación a actos desestabilizadores, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, confirmó la detención de Henry Alviares, quien fungía como coordinador nacional de 20 Venezuela, partido representativo de la líder opositora María Corina Machado. Además de Alviares, la policía detuvo a Dinora Hernández, exdiputada y también militante del partido de oposición, bajo acusaciones por forzamiento a la inscripción de Machado en las elecciones presidenciales del 28 de julio, acto interpretado por el gobierno de Nicolás Maduro como acciones violentas. Y quiero también, en medio de estas confesiones, informar en tiempo real, de las detenciones por todo esto que he aquí informado y explicado de Henry Alviares y Dinora Hernández. Han sido detenidas estas 2 personas en razón de todo lo que ha confesado Emil Brand Ulloa. Esto nos ha llevado al avance de las investigaciones, esto nos ha llevado a continuar el trabajo limpio, pulcro. Además de estas 2 nuevas detenciones, el fiscal Saab anunció otras órdenes de capturas en la que se encuentra Magali Meda, jefa de campaña de Machado, Osvaldo Bracho, Pedro Urruchurtu, Omar González Moreno, Humberto Villalobos, Claudia Macero y Fernando Martínez Motola. Asimismo, se refirió al alto comisionado de la ONU retando su participación en las investigaciones sobre Venezuela y las denuncias por desaparición forzada. Aquí van a salir ahora ¿qué? Va a salir la oficina del alto comisionado de derechos humanos de la ONU o las ONG estas muy excelsamente financiadas por la USAID con millones de dólares a decir que esta persona previamente detenida por una orden de aprehensión a raíz de esta confesión van a decir ahora que son desapariciones forzadas. De acuerdo a los detalles proporcionados por el fiscal, dicha información fue adquirida mediante confesiones del dirigente de 20 Venezuela, Emil Brand Ulloa, quien se encuentra detenido por presuntamente agredir a funcionarios en Barinas. Quisiera entonces, por favor, mostrar un primer video. En diciembre del 2023 fuimos invitados a la ciudad de Caracas por Magali Meda y Henry Alviares a la Comisión Nacional de Conflicto. Allí se nos explicó sobre un plan escalonado de no producirse la habilitación de María Corina Machado. Se comenzarían con unas protestas de calle el día del maestro, el día 15. De no producirse la habilitación de María Corina con esta protesta, se iría a la marcha del Día de la Democracia el día 23 de enero. Cabe mencionar que recientemente Marta Baliñas, jefe de la Misión de Determinación de Hechos para Venezuela, presentó una actualización del informe ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que se ratificaron las denuncias por violación a los derechos humanos en Venezuela a manos de los cuerpos de seguridad a la orden de Nicolás Maduro. En Panorama Nacional continuamos con más informaciones. Tras la actualización del informe sobre Venezuela en materia de derechos humanos, la Misión de Determinación de Hechos de la ONU aseguró que el gobierno de Nicolás Maduro aumenta la escalada represiva contra la disidencia política cuando se acercan los procesos electorales. Un informe que ratifica los delitos denunciados por diversas ONGs en el país. Joan Álvarez nos amplía.
La misión independiente de la ONU reiteró que en Venezuela se continúan violando los derechos humanos del espacio cívico y político, con un modus operandi bajo dos modalidades, siendo la primera la de intimidación y hostigamiento contra la disidencia política, sin importar el costo que asuma el gobierno de Nicolás Maduro. La represión funciona a través de dos modalidades dependiendo del contexto. Una más violenta, que se activa para silenciar las voces de la oposición a cualquier precio, incluso mediante la comisión de delitos, y otra que crea un clima de temor, intimidación, que restringe el ejercicio libre de los derechos fundamentales. En consecuencia, desde el mes de enero, la misión ha identificado una fase más violenta de represión donde el foco principal de la justicia venezolana han sido los defensores de derechos humanos y activistas de las ONGs. Los numerosos eventos registrados durante el periodo de esta actualización confirman que nos encontramos ante una fase de reactivación de la modalidad más violenta de represión por parte de las autoridades. En ese sentido, la misión observa una repetición de los mismos patrones de violación de derechos humanos contra personas opositoras o percibidas como tales, que incluye a personas defensoras de los derechos humanos que se atreven a criticar, denunciar o protestar por decisiones o políticas del gobierno. En este sentido, el informe también plantea su preocupación ante la denominada furia bolivariana activada hace unos meses por el propio Nicolás Maduro, plan en marcha que ha costado la libertad de varios dirigentes políticos en el marco de un proceso electoral que se avecina el próximo mes de julio. Tal y como indicó anteriormente la misión, la llamada furia bolivariana ya se tradujo en marzo de 2020 en una multitud de actos de hostigamiento y ataques contra personas de la oposición. Ahora parece repetirse el mismo patrón de represión violenta. Importante destacar que el gobierno de Nicolás Maduro, a través de la Cancillería de la República, emitió un comunicado en donde tildó de mentirosas y con acusaciones infundidas las declaraciones de la Misión Internacional Independiente de la ONU, en donde además acusó a la misión de emitir juicios parcializados con la tendencia política de la oposición en Venezuela. Desde Caracas, Joan Álvarez, Somos Impacto Venezuela. Amigos de Impacto Venezuela, la líder opositora María Corina Machado insiste en que acudirá en los próximos días al CNE para formalizar su inscripción como candidata presidencial, pese a que sobre ella reposa una inhabilitación política. Ante esta situación, ella hizo un contundente llamado a la comunidad internacional. María Corina reiteró que el gobierno de Nicolás Maduro está perdido. Por ende, apela a la criminalización de los sectores que lo adversan. Maduro, que se sabe perdido en la ruta electoral, quiere bloquearla, quiere impedir que yo pueda participar como candidato y ha aumentado la represión y la persecución a los ciudadanos y a los miembros de nuestros comandos de campaña. Hay 264 presos políticos en Venezuela. Nosotros seguimos porque queremos votar y queremos elegir. Los necesitamos a todos ustedes elevando sus voces para que se detenga la persecución, la violación de los derechos humanos en Venezuela y para que pueda haber elecciones limpias y libres que conduzcan a la democracia, a la libertad y a la paz en nuestro país. Sin embargo, analistas sostienen que María Corina debe pensar con sensatez y buscar sustituto no es símbolo de debilidad. Advierten que los costos políticos de decisiones erradas sepultan liderazgos. En este caso ella tendría, por democracia indirecta, la oportunidad de decir, bueno, fulanito de tal, y después que venga un proceso de transición. Pero María Corina está frente a una decisión trascendental en su liderazgo en los próximos años en Venezuela, porque ella no ha vivido el costo político de una decisión. ¿Cómo se lee esto? ¿Cómo se entiende? Tomar una decisión que la gente no acompaña, que la gente repudie, o que la gente se sienta engañada, y al final su liderazgo pues se vea disminuido. Por cierto que en las últimas horas Machado sostuvo una reunión con Manuel Rosales, gobernador del Zulia, a quien muchos han señalado como el posible sustituto para la candidatura opositora. Marine Glot, Somos Impacto, Venezuela. El crimen organizado impone zonas de silencio y autocensura en Ecuador. Eso denunció el martes Roberto Roch, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa, al pedir al gobierno fortalecer los mecanismos de protección para los periodistas en este país azotado por el narcotráfico. El crimen organizado impone, yo diría, zonas de silencio inicialmente, zonas de autocensura, ¿no?, que cuando nos damos cuenta son mucho más extendidas de lo que imaginábamos.
el representante de la asociación se reunió con el presidente Daniel Noboa, quien firmó la declaración de Chapultepec y la de Salta sobre el respeto y la garantía de la libertad de expresión en América y la era digital respectivamente. Roca agregó que el auge de la violencia del crimen organizado es un fenómeno que debe enfrentar toda la sociedad con una estrategia común. Y también pidió revisar la norma que castiga con prisión la calumnia y la difamación, así como fortalecer la ley de acceso a la información pública. Trabajar en contra de enemigos comunes. Esos enemigos comunes son la violencia, especialmente el crimen organizado, es la desinformación, es la inseguridad de los periodistas. En medio de una ola de violencia desatada en enero tras la fuga de prisión del jefe de una banda criminal, un grupo armado entró a un canal de televisión durante su transmisión en vivo y amenazó a periodistas. La situación se tensó a tal punto de que Noboa declaró un conflicto armado interno, movilizó a las Fuerzas Armadas a calles y cárceles e impuso un estado de emergencia, incluido un toque de queda nocturno. Tras las declaraciones del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que asoma la idea de una Asamblea Nacional Constituyente, las comparaciones con Venezuela no se hicieron esperar y volvieron a relucir las afectaciones que esta medida podría dejar. ¿Estará Colombia siguiendo los pasos del gobierno venezolano? Una incógnita que nos ayuda a despejar el analista y consultor político Orlando Hernández. Escuchemos. Señor Orlando, las recientes declaraciones del presidente Gustavo Petro en las que asomaba la idea de implementar una Asamblea Nacional Constituyente dio mucho de qué hablar. ¿Cuál es su análisis o su percepción al respecto? ¿Qué representaría para Colombia la implementación de una Asamblea Nacional Constituyente? El presidente Petro, a lo largo de los años, sobre todo en los últimos 4 años, declaró varias veces que él no iba a convocar la Asamblea. ¿Por qué lo hace ahora? Es la pregunta que quizás yo me haría dentro del marco de lo que me acabas de preguntar, y me parece que es una expresión de su frustración porque no se aprueban las reformas que él propone. Pero una cosa es que él anuncie y otra que se convoque. Son dos cosas distintas. Bien, y ahora, ¿qué consecuencias se puede decir que podría dejar esta medida teniendo el ejemplo de Venezuela en este caso? La convocatoria, la clave estaría en la convocatoria, porque la convocatoria, de acuerdo a lo que dice la Constitución, tiene que decir explícitamente para qué se convoca y qué son las cosas, cuáles son las cosas que debe resolver. No es una convocatoria tan abierta como la que se hizo en Venezuela, que bueno, queremos hacer una nueva constitución. No, aquí tiene que ser específico para qué se está convocando. Entonces, tratar de pensar o de hacer el paralelismo entre lo que pasó en Venezuela y lo que pudiera pasar en Colombia, me parece que no da, porque de nueva vuelta la Constitución del 91 blindó esto de tal manera que para convocarla hay que explicar de manera muy clara para qué se quiere convocar. Y ahí está la clave. Amigos de Impacto Venezuela, diariamente leemos los comentarios que ustedes nos dejan relacionados a la pregunta del día que publicamos en las plataformas digitales de Impacto Venezuela. La de hoy dice así: el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, propone crear una ley para penalizar a los traidores a la patria por apoyar a las transnacionales, como por ejemplo aquellos que se opusieron al referendo sobre el Esequibo. ¿Quiénes crees que deberían ser los primeros castigados por este instrumento legal? En el Instagram de Impacto Venezuela, Edgar Rosario: el primero de ser castigado debe ser el expresidente de PDVSA, que tiene un año desaparecido. Silvana Estela: todos, absolutamente todos los del gobierno y los de los supuestos poderes independientes que han permitido el saqueo de esta nación. Dejemos que hagan la ley que sea fuerte, ya que será la vara con la que serán medidos. En nuestra cuenta de TikTok y en el canal de YouTube, José Gregorio Huerta dice: quienes deben ser castigados son todos los que tienen secuestrado al país en nombre de la libertad. Y Omaira Rico dice: si va a hacer una ley de castigo a los traidores de la patria, los primeros que se les debe aplicar esa ley es a los del gobierno. Como venezolanos nos sentimos traicionados con todo lo que han hecho en el país. Como siempre, les agradecemos por sus comentarios.
Pasamos a revisar lo que sucede en el mundo según lo destacan portales en la web. Comenzamos, como siempre, con impactovenezuela.com, que titula lo siguiente: nos pidieron matar a Chávez. Mancuso rompe el silencio y hace terribles confesiones. El ex jefe paramilitar colombiano Salvatore Mancuso afirmó el martes que las autodefensas se les propusieron hace años participar en un golpe de Estado en Venezuela y asesinar al entonces presidente Hugo Chávez. No obstante, no dio más detalles sobre esa solicitud. En una entrevista con RTBC, Mancuso también explicó que el capítulo del paramilitarismo es una verdad pendiente que habrá que contarle al mundo en algún momento. España cesa a un funcionario de la embajada en Venezuela. Se trata de un comandante de la Guardia Civil del que no revelaron el nombre, que fue imputado por delitos de corrupción en España. El hombre fue detenido a principios de marzo en el aeropuerto de Madrid, ya que se sospechaba que su destino final podía ser Venezuela. Andrés Manuel López Obrador se refirió este miércoles a la ley SB4, que el martes estuvo vigente por unas horas en medio de fallos judiciales divergentes. La normativa es una de las medidas anti-inmigrantes más drásticas en la historia de Estados Unidos, que convertiría en delito el que un extranjero ingrese a Texas de forma irregular y faculta a las fuerzas estatales de realizar arrestos y deportaciones. En materia de entretenimiento, Alejandro Córdoba nos cuenta que el futbolista Dani Alves, después de ser condenado a 4 años de prisión por agresión sexual, va a salir bajo fianza. Este hecho ha generado una gran polémica en las redes sociales. Vamos a conocer esta y otras informaciones. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos a las informaciones del mundo del entretenimiento aquí en Impacto Venezuela. Soy Alejandro Córdoba y el jugador de fútbol Dani Alves se salvó de ir a la cárcel porque pagó una fianza. Veamos. Luego de que al futbolista brasilero Dani Alves lo condenaron a 4 años y medio de cárcel por agresión sexual, ahora la audiencia de Barcelona tomó la decisión de dejarlo en libertad bajo fianza. El acuerdo se efectuó después de que la abogada del deportista, Inés Guardiola, presentó un recurso de apelación contra la sentencia de la audiencia de Barcelona y solicitó la libertad del condenado hasta que haya una sentencia firme. Ante esto, Dani Alves podrá abandonar la prisión cuando cancele la fianza de 1 millón de euros y no podrá viajar a Brasil ni a otro destino, por lo cual deberá entregar sus pasaportes brasilero y español. Realizarán una nueva película de live action de Popeye, el famoso marinero amante de las espinacas. King Factories y Charming Entertainment se juntan para llevar a Popeye el marino de regreso a la gran pantalla con una nueva película. La producción de la película contará con un gran presupuesto. Se pudo conocer que el guionista que participará en este proyecto es Michael Caleo, de Sexy Bells Los Sopranos. El marinero amante de las espinacas salió por primera vez en la televisión en el año 1933 con una serie animada. Los dibujos animados del personaje se transmitieron por televisión durante 25 años y es uno de los personajes más populares de Hollywood. Desde Caracas reportó para ustedes Alejandro Córdoba. Recuerda, somos Impacto Venezuela. Seguid el ejemplo que Putin dio. Así se titula la caricatura del día de hoy, ilustrada por Fernando Pinilla, y con ella nos despedimos de nuestra emisión. Para estar bien informados, síganos en nuestras redes sociales y suscríbanse al canal de Impacto Venezuela. Hasta mañana.